Y yo me recuerdo a mis hijas y agarro uno cada uno y se los llevo a ellas. Y a veces le digo a Giselle, a veces le digo a Ariana, las dos mis hijas, una vez cada una les pongo a elegir cuál quiere. Y hermanos, qué problema. Pero ellas tienen sabiduría. Y cuando no saben elegir, dicen mini, mani, manito, no sé qué, las escucho decir yo. Ini, mani, mani catch the tiger, no sé qué. Traducido al español para nosotros es de Tin Marín de Dopingüe. ¿Cuántos de nosotros no decidimos así cuando éramos niños? A veces nos daban una muñeca a las niñas, a los niños un carro, pero habían carros de diferentes colores o muñecas de diferentes estilos y nos decían, decídete por una. Qué difícil, qué problema. Yo me recuerdo, yo creo que usted también se recuerda. Y también nos tocó usar esa, vieja pero confiable, dicen, de Tin Marín de Dopingüe. ¿Qué les quiero decir yo con toda esta introducción, mis hermanos? ¿Cómo usted, mi hermano, mi hermana, toma sus decisiones? Ahora que ya hemos crecido un poco, hemos ido creciendo en el Señor, madurando un poco, ¿cómo toma, en qué se basa usted en la toma de sus decisiones? Pues yo esperaría que no de Tin Marín de Dopingüe. No, mis hermanos. Todos estamos tomando decisiones a diario, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, todo es un constante toma de decisiones. Algunas de ellas parecen insignificantes, como que no va a traer nada de repercusión. Pero cuando pasa el tiempo, a la medida el tiempo va avanzando, nos damos cuenta que sí eran importantes. A veces, una decisión que tomemos va a tener una consecuencia buena, a veces no tan buena. Algunas veces va a ser grande la consecuencia, algunas decisiones, el resultado de las decisiones pueden resultar en gozo para nosotros, algunas otras no. La verdad que todos estamos tomando decisiones. Y esta, mis amados hermanos, no solo nos van a afectar a nosotros. No me va a afectar a mí que tome la decisión solamente, ni a usted solamente le va a afectar la decisión. Va a afectar también a los que nos rodean. Su esposa, su esposo, sus hijos, los hermanos de la iglesia, los compañeros del trabajo. Decidimos y con esa decisión afectamos a los demás también. No solamente a nosotros. Pero, ¿en qué nosotros nos basamos para tomar nuestras decisiones? ¿Se ha puesto a pensar eso, mis hermanos? A veces las tomamos y no meditamos y no analizamos de dónde, simplemente quizás a veces por emoción o por un sentimiento tomamos una decisión sin pensar. ¿Qué ocupamos como base para tomar esa decisión? ¿Por qué les digo eso, mis hermanos? ¿Por qué es importante este tema? Porque a veces las decisiones sí van a ser difíciles. Va a haber decisiones muy difíciles de tomar. Y nosotros necesitamos estar bien basados en qué nosotros vamos a tomar para tomar esas decisiones. En qué nos vamos a basar para tomar esas decisiones. Porque es peligroso, mis hermanos, porque sí, aunque nosotros vengamos a la iglesia, nos pongamos corbata o un saco, o nos vistamos bien, tengamos nuestra Biblia, batallamos con las tentaciones. Y a veces podemos caer en una decisión y no basarnos en lo que Dios quiere que nos basemos. Le cuento una rápido, fácilmente, una anécdota personal. Me voy a confesar un poquito acá con ustedes. Espero que me perdonen, ya Dios me perdonó. En el 2022 fue el año que nuestros pastores de México, Pastor Chuy Olivares, Toño Ortiz y su esposa Leti, la hermana Leti, vinieron por primera vez acá a la congregación, a la Casa de Oración Nueva York, ¿se recuerdan? Año 2022. Ellos iban a pasar un fin de semana con nosotros, compartiendo y dándonos enseñanzas, talleres para servidores. Entonces, el domingo, que iba a ser el último día de los pastores acá, la iglesia había organizado un convivio para que cuando terminaran los dos servicios pudiéramos compartir con el pastor Chuy, con el pastor Toño y con todos nosotros, con nuestros hermanos, hermanas. Lógicamente yo quería asistir, yo quería estar. Lo que pasa es que yo en ese tiempo estaba trabajando en el restaurante y tenía que trabajar los domingos. Varios de los que están acá saben que a mí, hace como 2 años ya casi, yo estaba en el primer culto, en el primer servicio completo, pero en el segundo servicio, después de la alabanza, me tenía que retirar para el trabajo, al restaurante. Entonces eso significaba que no iba a poder asistir, porque si me tenía que retirar para trabajar no iba a estar en el convivio. Y yo sí quería, yo anhelaba estar. ¿Qué pasó?
Y como yo ya sabía que los pastores iban a venir una semana antes, yo hablé con mi jefe y le dije, mira, quiero que me des el día libre domingo porque tengo una actividad en la iglesia y quisiera estar. Y mi jefe me dijo, fíjate que se te adelantaron. Ya 2 compañeros pidieron permiso y a mí me costó buscar quién los cubriera. Y buscar uno para ti va a ser muy difícil. Y yo le dije, no se puede, yo lastimosamente no te puedo dar permiso, lo siento. Me dijo. Y yo le dije, está bien, no pasa nada. Se pasó esa semana y se llegó el día y vinieron los pastores y todo. Y yo estaba batallando con eso, que yo quería estar. Pasó el viernes, estuvieron aquí la enseñanza. El sábado tuvimos unos talleres de maestros con el pastor Toño Ortiz. Y ya el siguiente día, domingo, ya era la actividad del convivio con los pastores, al cual quería asistir. Yo ya sabía que no iba a poder estar, no pude conseguir permiso en el trabajo. Pero ahí estaba orando, pidiéndole a Dios. Me recuerdo que varios de los hermanos, algunos que están acá, me preguntaron ese sábado en la noche si iba a poder asistir el domingo. ¿Se va a quedar con nosotros, hermano Alfonso, en el convivio después del servicio? Y yo les dije, por ahora es no. Me recuerdo que terminó el servicio, nosotros habíamos dejado a nuestras hijas con mi suegra en la casa de mi cuñada para que no las cuidaran. Y ya cuando terminó aquí el taller para servidores, nos fuimos con mi esposa y antes de irme me acuerdo que el hermano Jesús Muñoz me preguntó, hermano Alfonso, ¿se queda mañana para el convivio? Y yo le dije, hermano Jesús, por ahora no. Eran como las 10 de la noche ya. Pero yo le dije, falta un par de horas todavía para que sea domingo, así que puede ser, pero por ahora no, mi hermano. Nos fuimos para la casa, pero a todo esto, mis hermanos, vino la tentación, lo que yo les explico. Vino la tentación en ese momento. ¿Cuál era la tentación? Llamar el siguiente día, domingo temprano, y reportarme como enfermo. Les digo, es una batalla, una lucha que nadie puede decir, yo no tengo. No, mis hermanos. Vino la tentación. ¿Para qué? Para poder asistir. ¿Qué tenía que hacer yo? ¿En qué estaba yo? En una disyuntiva, en un camino que se hacía 2. ¿Qué elegía? ¿Qué decidía? Ya había intentado yo por las buenas, me dijeron que no. Si yo llamaba reportándome enfermo, pues no iba. ¿Y cómo iba? Si el jefe tenía que ver cómo buscaba a alguien. Vino la lucha, no les puedo mentir. Pero en eso me fui a la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios claramente? Dice, no mentirás. ¿La mentira qué es? Pecado. Y en esa ocasión, mis hermanos, pues con la gracia de Dios, pues decidí, no voy a hacer eso. Aunque luché. No les puedo decir, no, la Biblia dice que no y no voy a, no. Estaba pensándolo. Por eso es importante este tema, les digo, por eso es importante que escuchemos con atención. Yo ya había resuelto en mi corazón no hacer eso. ¿Y qué iba a ser con la consecuencia de eso? No asistir, no estar en el convivio. ¿Era algo malo que yo quería estar acá, compartir? Claro que no, pero la decisión, esa sí quedaba duda, ¿verdad? Yo decidí en mi corazón no hacer eso. El sábado en la noche llegamos a la casa de mi cuñada, donde mi suegra estaba cuidando a nuestras niñas, y me preguntaron ellas mismas, mis cuñadas, ¿se van a quedar mañana con los pastores? Y yo no, creo que ahorita todavía no, pero faltan 20 minutos para las 12. En eso, mis hermanos, 10 minutos antes de las 12 me cae una llamada. Y contesto, miro, es un compañero del trabajo. Y me dice, Alfonso, y yo, ¿qué pasó, Edgar? Se llama él. ¿Qué pasó, Edgar? Fíjate de que el compromiso que yo tenía mañana por el cual pedí permiso ya se canceló. Y yo ya no quiero perder el día. Me dijo, voy a perder el día de trabajo, entonces quiero ir a trabajar. Y te llamo porque yo me acuerdo que tú querías ese día. Y el compañero que me iba a cubrir está molesto porque yo le dije que yo sí iba a ir a trabajar. Y él ya había apartado el día. Y me dice, ¿quieres que te dé su número para que le llames y te comuniques para ver si él te cubría? ¿Qué creen que le dije yo, mis hermanos? Enojado le voy a llamar, dámelo, le voy a llamar. No, estaba feliz. Vi la mano de Dios, como leímos en el Proverbios. Él nos va a ayudar en todo. Él nos va a dar la gracia cuando decidimos como a Él le agrada. No importando la tentación, porque sí va a estar, pero Dios quiere
que decidamos como Él quiere, conforme a su palabra. Amén. Yo llamé con ese compañero y ya nos pusimos de acuerdo y sí, él me cubrió. Yo le avisé al jefe, mira, fíjate que él ya no va a ocupar el día y el que yo va a cubrir a él me va a cubrir a mí ahora. Y me dijo él, si alguien te cubre, pues por mí está bien. Y mis hermanos, pude estar en el convivio. Nuestras decisiones, mis hermanos, todas ellas tienen una base. Siempre van a tener una base. Todos vamos a basar nuestras decisiones en algo. Y en esta enseñanza, mis hermanos, yo de eso les quiero hablar, salud, sobre cómo tomar decisiones correctas, sobre cómo tomar esas decisiones más sabias, conforme a la palabra de Dios. Hay muchos ejemplos para esto, mis hermanos. Muchos personajes en la Biblia, muchos hombres y mujeres que decidieron sabiamente, decidieron correctamente, pero que en particular y especialmente quiero hablar acerca de un hombre de la Biblia que Dios menciona y que la Biblia menciona que a pesar de ser muy jovencito, de una corta edad, tomó decisiones sabias y correctas. A pesar que su contexto estaba en un constante cambio, este joven no cambiaba su base para tomar las decisiones. A pesar que su entorno cambiaba, el escenario de su vida cambiaba, él no cambiaba su base para tomar las decisiones. Y eso quiero hablar yo, mis hermanos, y compartirles en esta noche. No cambiemos la base de nuestras decisiones. Veremos más adelante cuáles son esas bases. Pero estoy hablando de este joven, les digo, que tomó decisiones sabias y correctas desde jovencito, desde muy temprana edad. Estoy hablando de Daniel. ¿Se acuerdan ustedes de Daniel? Qué hombre de Dios, ¿verdad? Hombre de Dios que pasó por muchas pruebas, muchos conflictos, muchos escenarios duros, pero él decidía sabiamente y correctamente. Antes de hablarles de la vida de Daniel, mis hermanos, quiero hablar un poco del contexto de este. El profeta Jeremías, ¿se acuerdan ustedes del profeta Jeremías? Un siervo de Dios, un profeta de Dios. Pues Dios había enviado a Jeremías muchas veces a profetizarle al pueblo de Israel. ¿Qué les decía a Jeremías? Dios lo envió a que le dijera que por el pecado del pueblo, por haberse rebelado contra Dios, por haberse alejado de Dios, por servir a otros dioses ajenos a Dios, pues Dios iba a mandar un juicio sobre ellos. Y miremos cuál fue ese juicio, miremos lo que Dios le dijo a Israel por medio de Jeremías. Acompáñame al libro de Jeremías, capítulo 5, versículos 14 y 18. Jeremías 5, versículos 14 y 18. Dice la palabra: por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra: he aquí, yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y este pueblo por leña, y los consumirá. ¿Qué palabra dijeron? Esta profecía dice, porque dijeron esta palabra. ¿Qué palabra Dios les estaba diciendo que dijeron al pueblo de Israel, por el cual venía la profecía? Más arribita en el versículo 12, dice que el pueblo de Israel negó a Jehová, negaron al Señor, mis hermanos. ¿Cómo lo negaron? Ellos dijeron, este no es el Dios real. Él no va a venir, no va a traer mal sobre nosotros. No, es mentira. No vamos a ver espada ni hambre. Ellos estaban poniendo en tela de juicio la decisión de Dios, por cuanto ellos se apartaron. Imagínense qué palabras, mis hermanos. Por esa palabra, entonces, Dios le estaba dando este juicio. ¿Y cuál fue el juicio? Versículo 15 de Jeremías 5. Dice, he aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablare. Su aljaba como sepulcro abierto, todos valientes. Y comerá tu mies y tu pan, y comerá a tus hijos y a tus hijas. Comerá tus ovejas y tus vacas, comerá tus viñas y tus higueras, y a espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas en que confías. No obstante, en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré del todo. ¿Cómo está ese juicio de Dios? Está duro, ¿verdad? ¿Cómo lo recibieron ellos, el pueblo? ¿Obedecieron? ¿Se arrepintieron? No, mis hermanos, se enojaron. No les gustó para nada el juicio que Dios justamente había dado
a ese pueblo rebelde que se apartó, que se rebeló contra Dios. ¿Por qué decimos que no le gustó? Porque dice más adelante su palabra que tomaron a Jeremías y lo encarcelaron. Lo metieron preso, le dijeron, cállate, no nos gusta lo que nos profetizas. Y lo apresaron para callarlo. Pero miren lo que pasó, mis hermanos. Vamos más adelante a Jeremías capítulo 32, versículos 26 y 28. Dice su palabra, y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Hay algo difícil para el Señor? Por tanto, dice, así ha dicho Jehová, he aquí voy a entregar esta ciudad en mano de los caldeos y en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará. Dios le puso nombre y apellido aquí a la profecía de juicio que les había dado por medio de Jeremías. Dijo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, iba a llegar a Jerusalén, a Judá, y la iba a conquistar, la iba a hacer nada. En el libro de Daniel, mis hermanos, nosotros notamos y vemos que esta profecía se comienza a cumplir. Esto que acabamos de leer en Jeremías se comienza a cumplir. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor sí llegó, mis hermanos, a Jerusalén y a Judá. Llegó, mató a muchas personas, quemó las puertas, derribó los muros y llevó cautivos a varios muchachos, a varios jóvenes, a varias gente. Dentro de esos cautivos que tomaron para llevar a Babilonia estaba Daniel. Se cree que Daniel en ese entonces rondaba los años de entre los 13 a los 16 años de edad. Daniel junto a otros muchachos, junto a otros jóvenes hebreos, fueron llevados entonces a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Se cumplió la profecía que Dios había dado por medio de Jeremías. Y Nabucodonosor, ¿por qué hizo esto, mis hermanos? Nabucodonosor dijo, voy a tomar de estos jóvenes sabios, voy a tomar de estos jóvenes educados, de los más educados que hayan, los que de buen parecer, porque ellos tienen mayor potencial que nos va a ayudar a nuestro reino, pensaba Nabucodonosor. ¿Y qué quería hacer Nabucodonosor con estos muchachos? ¿Quería llevarlos para que enseñaran la palabra de Dios a Babilonia? ¿Para que les sirvieran y buscaran a Dios, Babilonia? No. Nabucodonosor quería babilonizarlos. O sea, quería que esos muchachos hebreos pensaran como Babilonia, que actuaran como los babilonios, que vivieran como los babilonios. Eso quería Nabucodonosor. Eso quería Nabucodonosor y Babilonia. Querían que estos jóvenes, al pasar del tiempo, mis hermanos, adoptaran los principios y convicciones de Babilonia basados en su cultura pagana, cultura idólatra. Y que de ese modo, al tener ellos nuevos principios, ellos eliminaran los principios y convicciones que habían recibido estos muchachos en Jerusalén y en Judá, que les habían enseñado de la ley de Dios, de la ley de Dios. Eso quería Nabucodonosor. Pero llegó el momento, mis hermanos, llegó el momento en que Daniel, Ananías, Misael y Azarías tuvieron que decidir. Se llegó el momento y tenían que tomar una postura. Al igual, mis hermanos, que nosotros, el momento se va a llegar donde tenemos que tomar una postura, donde tenemos que decidir. Así que en esta enseñanza yo quiero hablar de todo eso, mis hermanos, de todo lo que constituye la base de las decisiones que tomamos en nuestra vida. Amén. Hay dos palabras, mis hermanos, dos palabras que debemos recordar muy bien. Y si usted olvida la mayoría de lo que hablemos, de la enseñanza en esta noche, esto no quiero que se le vaya a olvidar. Quiero que lo recuerde muy bien estas palabras. Porque esto es el punto crucial de lo que vamos a ver en esta noche. Esas dos palabras que quiero que recuerden muy bien, mis hermanos, son, repite después de mí, principios o preferencias. Principios o preferencias. Recordemos esas palabras, mis hermanos. Al salir de este lugar, si usted se le olvida la mayoría que veamos, primero Dios que no, recuérdense, principios o preferencias. En primer lugar, veamos la definición de un principio para nosotros los hijos de Dios, los cristianos.
y cómo éste se diferencia de una preferencia. Un principio, mis hermanos, es una verdad o norma fundamental con base bíblica que guía nuestra vida, rigiendo nuestro comportamiento, conducta y toma de decisiones. Lo repito nuevamente. Un principio es una verdad o norma fundamental con base bíblica que guía nuestra vida, rigiendo nuestro comportamiento, nuestra conducta y toma de decisiones. Un principio, mis hermanos, es muy importante para formar convicción en nuestra vida. Es decir, basamos nuestras convicciones en un principio moral, en una norma moral de la palabra de Dios, y éste establecerá en nosotros un modo de pensar y un modo de tomar decisiones. Los principios de la palabra de Dios son para que nosotros formemos de ellos convicciones y un sistema de creencias en nuestra vida. Principios tomados de la palabra de Dios, mediante nosotros establecemos todo nuestro sistema de creencias. Todos tenemos convicción, mis hermanos. Todos tenemos convicción. Nosotros como cristianos, pero también las personas que están lejos de Dios, que no son cristianos, también tienen sus convicciones. Ellos tienen un sistema de creencias, no es que no piensan, sí piensan. El punto es, y la pregunta es, ¿cuál es la base de esas convicciones y de lo que nosotros creemos? Nosotros como creyentes decimos, ¿verdad? La palabra de Dios es la base de nuestras creencias. Y conforme a eso tomamos decisiones. ¿Sí? Por ejemplo, veamos los 10 mandamientos. ¿Qué dicen? No robarás, no mentirás, no matarás, no cometerás adulterio, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás, etc. Estos son unos principios fundamentales, principios bíblicos de la palabra de Dios. Y si nosotros como cristianos decimos que vivimos bajo esos principios, pues nosotros vivimos conforme a lo que nos enseña su palabra. Cuando nosotros decimos, o cuando alguien dice, me rijo por los principios de Dios, entonces estamos diciendo que hemos establecido una senda en nuestra vida sobre la cual vamos a andar y vamos a fijar todo nuestro sistema de creencias y convicciones en esa senda que hemos decidido y hemos trazado, que es vivir y caminar bajo los principios de la palabra de Dios. Ok, tenemos entendido qué son los principios, ¿verdad? Principios, una verdad fundamental, una norma moral de la palabra de Dios que guía nuestra vida, nuestra conducta, con nuestro comportamiento y nuestra toma de decisiones. Ahora, la otra palabra, ¿cuál era la otra palabra? Preferencias. ¿Qué son las preferencias? Las preferencias son aquellas decisiones que nosotros basamos en conveniencias, gustos, inclinaciones, intereses, deseos y placeres. Las preferencias son decisiones basadas en conveniencias, gustos, inclinaciones, intereses, deseos y placeres. Un ejemplo práctico, podemos poner el que les dije al principio. La llamada del domingo reportándome enfermo. No puedo ir a trabajar porque estoy enfermo. Si yo hubiera decidido llamar y actuar bajo esa base, ¿cómo hubiera decidido? En base a preferencias. ¿Por qué? Porque yo lo que quería era el día libre. Y esa llamada me iba a dar ese día libre. Pero todos sabemos que iba a ser una mentira. Pero me iba a dar el día libre. ¿Cómo entonces hubiera decidido si hubiera llamado reportándome enfermo? Por preferencias. La preferencia nos dice y nos van a decir siempre, mis hermanos, actúen de acuerdo a la circunstancia. Actúen de acuerdo a la situación, como más les convenga, así decidan. Eso nos dicen las preferencias. Mira lo que te beneficia y lo que te interesa. Decide así, no importa pisotear a los demás, no importa hacer lo que no quiere Dios, háganlo porque te beneficia, te interesa, es bueno. Eso dicen las preferencias. Solo podemos tomar decisiones, mis hermanos, basados por una de esas dos, principios o preferencias. O nos regimos por los principios de su palabra, o las preferencias van a tomar control de nosotros y vamos a ser inconstantes, como la onda, ¿verdad?, que anda en el mar de aquí para allá. Porque si decidimos bajo preferencias, vamos a estar sujetos a las circunstancias. Las situaciones nos van a dominar y vamos a decidir mal, mis hermanos.
El problema es este, miren. Actuar bajo nuestras preferencias es una manera muy destructiva y peligrosa para nosotros. Y como les dije al iniciar, no solamente para nosotros, sino para los que nos rodean. ¿Por qué digo esto? Solo fíjense en sus hijos, mis hermanos. Fijémonos en nuestros hijos. Si ellos nos miran actuar, y ellos nos miran, mis hermanos, claro que nos miran y nos oyen. Si ellos nos miran y nos oyen actuar basándonos en nuestras preferencias, si ven esa clase de contraste, es decir, actuamos por preferencias, decidimos por preferencias, pero con nuestra boca decimos que nos basamos en los principios de la palabra de Dios y no vivimos en ellos, decidimos fuera de ellos, ¿qué les estamos enseñando a nuestros hijos? Lo que les estamos enseñando a nuestros hijos es que vivan de una manera inconstante también. Que no tengan identidad, que sean llevados de aquí para allá, que estén tambaleando en su vida, en su caminar. Ellos van a decir, no tiene ningún sentido tener convicciones, ni vivir bajo principios, porque no les vamos a enseñar eso cuando nosotros hacemos ese contraste. Un ejemplo, mis hermanos, imagínense que usted va manejando en su auto en una carretera de 2 sentidos y está de noche, está oscuro, cuesta, la visibilidad es mínima porque aparte está lloviendo. Imagínese usted en ese escenario y usted va manejando su carro, la visibilidad es poca, la lluvia, y usted va despacito, pero tiene que avanzar. Pero se acuerda que usted tiene otros autos que van en dirección contraria y es peligroso no ver porque puede haber un accidente. Lo que a usted y a mí nos va a ayudar a poder manejar y a poder guiarnos, aunque sea la visibilidad mínima, va a ser una línea divisoria que hay en la carretera. ¿Sí la han visto, la línea blanca que hay así? Esa línea, mis hermanos, nos va a salvar y nos va a cuidar para que no tengamos ese accidente porque nos vamos a saber guiar por esa línea. Y si nosotros respetamos esa línea y si el vehículo que viene en contrario respeta su línea, todo va a estar bien. No va a pasar nada, vamos a estar fuera de peligro. Imagínese si más adelante usted en la misma carretera va manejando, se va guiando en la línea y más adelante esa línea ya no está, desaparece. ¿Cómo vamos a estar manejando, mis hermanos? Pues vamos a tambalearnos, vamos a irnos para acá, y no, voy para acá. ¿Por qué? Porque no hay ninguna línea que me vaya ayudando, que me vaya guiando. No hay una línea divisoria que me ayude para saber cómo guiarme. Quien toma decisiones, mis hermanos, basándose en preferencias, es como el que maneja sin esa línea divisoria. ¿Por qué? Porque los deseos que usted tiene hoy, mañana tal vez no sean iguales. Quizás mañana tenga otros, o quizás yo mañana tenga otros. Y pasado mañana, ¿qué va a pasar? Quizás tenga otros. Los deseos van y vienen, cambian. ¿Por qué? Porque la vida nos cambia. La vida va cambiando. Por ende, mis hermanos, si todas las decisiones que nosotros tomamos están basadas en tal preferencia hoy, mañana, pasado mañana otra, entonces no vamos a tener un verdadero sentido de dirección y de guía en nuestra vida. Un seguidor de Cristo, seguidores de Cristo, hijo de Dios, ¿hay aquí? Amén. Un seguidor de Cristo debe vivir por principios y ellos se convierten en convicciones por las cuales nosotros nos regimos para tomar decisiones. Sin ellos vamos a ir por el rumbo incorrecto, vamos a estar en peligro. ¿Por qué? Porque vamos a decidir basados en nuestros deleites, en nuestros intereses, en nuestros gustos, en nuestras inclinaciones, nuestra conveniencia. Volvamos a Daniel, veamos a la vida de Daniel. Daniel capítulo 1, versículo 1 al 4. Veamos la vida de Daniel, cómo él tomaba decisiones. ¿En qué se basaba Daniel? Si se basaba en principios o en preferencias. Daniel capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice su palabra: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Se empieza a cumplir la profecía de Jeremías, ¿verdad? Versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra
de Sinar a la casa de su Dios y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Nabucodonosor a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, mire esta palabra, recuérdala, enseñados. ¿Cómo dice? Enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Muchachos en quien no hubiese tachas alguna. Dice su palabra que Nabucodonosor llevó cautivo, llevó prisionero, esclavos a estos jóvenes, pero no agarró a cualquier joven. Dice ahí que agarró a muchachos enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Usted, mis hermanos, ¿qué piensa cuando la palabra de Dios dice enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento? ¿En qué piensan ustedes que fueron enseñados? ¿O qué les enseñaron a estos muchachos? La ley de Dios. Su palabra, fueron enseñados desde pequeños, mis hermanos. Nabucodonosor sabía y quería aprovechar ese potencial. Pero ahí dice que no los quería para que les enseñaran de esa ley de Dios a Babilonia, sino que dice para que a ellos se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Nabucodonosor los quería cambiar, mis hermanos. Quería cambiar sus principios y convicciones. Quería formatearlos, quería quitarles el sistema operativo que traían e instalarles el sistema operativo de Babilonia. Quería quitarle en todo lo que aquí dice la palabra fueron enseñados. Nabucodonosor quería cambiarles su identidad, sus principios y convicciones. ¿Por qué decimos esto? Porque lo primero que hicieron, mis hermanos, a estos jóvenes, ¿qué fue? ¿Se recuerdan? Lo primero que hicieron con estos jóvenes al llegar a Babilonia fue que les cambiaron su nombre. Querían cambiarles su identidad. Querían cambiarles sus convicciones, sus principios. Mis hermanos, esto es lo que quiere el sistema de este mundo con nosotros. Satanás, eso es lo que quiere. Quitar de nosotros nuestros principios y convicciones de la palabra de Dios y ponernos e instalarlos los suyos. ¿Cómo piensa este mundo? ¿Cómo actúa este mundo? ¿Cómo habla este mundo? Eso quiere el enemigo, eso quiere el sistema de este mundo. Resetearnos, mis hermanos, que sustituyamos nuestros principios basados en la palabra de Dios y que sigamos los principios basados en las preferencias de este mundo. La palabra de Dios en Romanos 12:2, no lo busque, dice, no os conforméis a este siglo. Que dice, no se amolden a este mundo. Dice, no copien al sistema de este mundo. No se basen en preferencias. No se amolden, no sean como los demás, como este mundo. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nabucodonosor y Babilonia quería transformarlos y renovarlos a estos jóvenes, pero quitándoles sus principios bíblicos de la ley de Dios y ponerles los de Babilonia, sus ritos, sus costumbres paganas, idólatras. Eso quería Nabucodonosor, enseñarles su lenguaje, su sistema, cómo ellos miraban el mundo, cómo era la cosmovisión babilónica. Quería que aprendieran todos estos jóvenes de Babilonia. ¿Para qué? Para que fueran útiles en ese reino, en ese imperio. Nabucodonosor quería que los jóvenes lucieran bien, que se alimentaran bien. Nabucodonosor pensaba que su comida era la mejor. Él quería que su apariencia fuera la mejor. Y Nabucodonosor le dijo a Aspenaz, voy a darle un tiempo para que tú los prepares y después yo los voy a mandar a llamar para ver cuáles de estos son aptos, para ver quiénes han adoptado el sistema babilónico, para ver quiénes se fueron reseteados su mente, cambiada su identidad, a ver quiénes negociaron con sus principios. Eso quería Nabucodonosor, transformarlos. Así que Aspenaz, ¿qué hizo? Obedeció a Nabucodonosor y fue donde Daniel
Sadrach, Mesach y Abednego. Y les dijo, muchachos, aquí está su dieta, aquí está su menú. De parte del chef Nabucodonosor, aquí está su menú. ¿Qué van a comer? Les tengo una gran noticia. Van a comer lo mismo que el rey. Que lo que se sirve en la mesa del rey, muchachos, ustedes van a comer buena comida. Van a comer lo mismo que Nabucodonosor. Sonaba bien, ¿verdad, mis hermanos? Bien bonito. Sonaba muy rico. Imagínense, eran casi esclavos, cautivos, y ahora decirles, van a comer como el rey. Qué oferta, ¿verdad? Mejor imposible. Pero veamos cuál fue la base de la decisión de Daniel ante este caso. Vaya conmigo a Daniel capítulo 1, versículo 8. Dice su palabra, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Cuál fue la base de la decisión de Daniel y sus amigos? ¿Principios o preferencias? Principios. ¿Por qué? Porque propuso en su corazón, dice, no negociar con sus principios. Estaba decidido, tenía una postura, tenía una convicción sólida y firme, que es la que Dios quiere que nosotros tengamos, mis hermanos. Y por eso se nos enseña la palabra desde acá, para que esas convicciones que tengamos nosotros sean firmes, sólidas, que al salir de acá y se nos presenten todas estas situaciones que se van a presentar, nosotros tengamos una postura y decidamos por principios de la palabra de Dios. A pesar que venga la tentación y queramos decidir en base a nuestras preferencias, nosotros nos acordemos y decidamos por los principios, que no sean negociables. Como Daniel acá no fue negociable ese principio. Decidió en base a sus principios, en base a lo que decía la ley. Por preferencia, Daniel hubiera contestado, ¿qué? Muchas gracias. Sí, ¿por qué no? Pero Daniel le dijo a Aspenaz, Aspenaz, hasta aquí llegamos. Hasta aquí paramos. Estamos dispuestos a aprender tus letras, tu literatura, tu idioma. Pero con este tema de comer esa comida no lo haremos. ¿Por qué no? Porque va contra la ley de Dios. Esa comida ha sido ofrecida a ídolos y nos regimos, Daniel se regía y sus amigos por principios que no estaba dispuesto a violar ni a negociar. Así que Daniel dijo, no lo haremos. Sea cual sea la consecuencia, no lo haremos, Aspenaz. Daniel con mucha gracia y mucha mansedumbre le dijo a Aspenaz que por favor le dieran 10 días de prueba para comer legumbres y agua, y que después él considerara, y si él los miraba bien, pues que ellos seguían comiendo legumbres y agua. Me impacta mucho lo que Dios hizo, mis hermanos, cuando vio el corazón de Daniel. Ahí más adelante, Daniel capítulo 1, versículo 9, que dice, y puso Dios a Daniel ¿en qué? Gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Mis hermanos, Dios pone gracia cuando Él mira que nuestro corazón está decidido a actuar, a vivir conforme a sus principios. Dice la Biblia más adelante que fueron hallados 10 veces mejor que los demás, estos muchachos, Daniel y sus amigos. Más adelante nosotros vemos también cómo le fue a Daniel con el rey Darío. Fue otro rey que tuvo Babilonia. Dice que Darío le dio un cargo muy importante a Daniel. Un cargo muy importante. Tan importante que se levantaron los celos y las envidias. Los sátrapas y los gobernadores dicen que le tenían celos a Daniel. Y ellos esperaban en alguna ocasión que Daniel actuara bajo sus preferencias, y tener un motivo así ellos para agarrar a Daniel y acusarlo. Eso querían los sátrapas y gobernadores, que Daniel decidiera por preferencias y tener motivo para acusarlo. Pero ¿saben qué? No encontraron ninguno. Dice la Biblia que Daniel fue hallado fiel en cada uno y en todos los aspectos del reino. No tenía ninguna falta alguna, Daniel. ¿Por qué no tenía falta y no tenía nada por qué lo acusaran? Porque él vivía y decidía por principios.
¿Qué dijeron entonces estos sátrapas y gobernadores? Dijeron, bueno, a este nunca lo vamos a hacer caer por sus preferencias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Agarrémoslo por sus principios y acabemos con él. Si no lo hacemos caer por sus preferencias, por sus principios lo vamos a agarrar y lo vamos a hacer caer. Y sí, ¿recuerdan? Inventaron un decreto que no se podía orar ni adorar a ningún otro Dios que no fuera el rey Darío. Y llegaron donde Darío con esta propuesta y el rey lo durmieron, no sé qué, lo engañaron, lo durmieron ahí y él firmó con su anillo real. O sea que esa era una orden, un decreto real, no podía ser cambiada. Dictaron ese decreto. Ellos querían agarrar a Daniel y hallarlo en esa falta de acuerdo a sus principios. ¿Qué hizo Daniel cuando se enteró de este principio? Pues lo que había hecho siempre, orar al Señor. Tenía él un principio por el cual vivía y se regía, que era buscar el rostro del Señor en oración, muchas veces en el día, dice la palabra. Así que Daniel hizo lo que siempre hacía. Era fiel a sus principios de la palabra de Dios, de sus convicciones. Así que sí, Daniel ya sabía que lo estaban vigilando. Él sabía que lo estaban vigilando y él aún así se postró delante del Señor a orar delante de él. También estos ya sabían que Daniel lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque sabían que él vivía bajo principios. ¿Qué pasó? Lo arrestaron y sí, lo tuvieron que echar al foso de los leones. Daniel pudo haber dicho, mis hermanos, ante este decreto, bueno, yo puedo orar solo sin que nadie me vea, o me puedo ir a esconder por allá y orar al Señor. El Señor sabe, el Señor entiende. No tengo que decirle a nadie que estoy orando, lo puedo hacer en secreto. Nadie se va a enterar y así no voy a tener problemas. ¿Cómo se llama eso, mis hermanos? Preferencias. Pero Daniel no actuó ni decidió bajo esas preferencias. Él dijo, tengo un principio por el cual vivo y es que busco el rostro de mi Señor. No lo voy a mantener en secreto, lo voy a hacer como siempre lo hago. Fue fiel a su convicción. Daniel dijo, cueste lo que cueste, aunque me echen ahí al foso de los leones, no voy a obedecer este decreto porque hago lo que Dios me dice. Basado en mis principios, basado en sus principios, cueste lo que cueste, Él lo hizo, mis hermanos. ¿Y qué pasó? Dios dio la gracia. Siempre que nosotros actuemos y decidamos, vivamos basados en los principios de la palabra de Dios, Dios nos va a dar la gracia, mis hermanos. Si se fijan, Dios no hizo que no lo metieran, no lo rescató de no meterlo al foso, sí lo metieron al foso. Pero en medio de ese foso con esos leones, el Señor le dio gracia y lo salvó, selló la boca de esos leones y no lo tocaron. Imagínense, mis hermanos, Dios lo protegió de esos leones. Y no solo de eso lo protegió el Señor, mis hermanos. Dice la Biblia que durante 70 años, bajo el gobierno de 4 reyes, Nabucodonosor, su hijo Belsasar, Darío y el rey Ciro, 4 reyes que tuvo Babilonia, 4 gobiernos diferentes, dice que Daniel ahí permanecía. Los gobiernos y reyes cambiaban, pero Daniel permanecía, no era removido. Él permanecía ahí, en Babilonia. ¿Por qué, mis hermanos? Porque vivir basados en los principios de Dios, estipulados en su palabra, nos hace cristianos estables. Daniel tuvo ese gran impacto en la vida de esos reyes. Nosotros, como seguidores del Señor, nuestras convicciones deben basarse en esos principios, así como Daniel. Es lo que debe guiar nuestro modo de pensar, nuestro modo de vivir a la hora de tomar decisiones, basarnos por sus principios bíblicos. Pensemos en algunos aspectos, mis hermanos, en los cuales nosotros tenemos o debemos tener esas convicciones inalterables, inamovibles. Por ejemplo, hablemos del Señor Jesús. ¿Tiene usted la convicción inalterable, inamovible en cuanto al hecho que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Que Él es el único que salva y que Él nos da vida eterna? ¿Tiene convicción usted al respecto de eso? ¿Inamovible? ¿Seguros? ¿Seguros? Ok, ¿qué tal en cuanto al dinero? ¿Qué principios nosotros tenemos en cuanto al dinero?
¿Tenemos principios o solo actuamos por preferencias? Hay principios estipulados en la palabra de Dios en cuanto al tema del dinero, de los bienes materiales. Dice la palabra que el dinero no debe ser nuestro Dios. Y digo no debe ser porque a veces puede ser. El Señor dijo no se puede servir a dos señores. Lo puso a un nivel alto como Señor. ¿Qué principios tenemos con el dinero? ¿Actuamos por preferencias o por principios? Y el dinero es un recurso solamente. Es un medio por el cual nosotros utilizamos para hacer cosas buenas también. Hay muchas cosas que se pueden hacer con el dinero. Podemos ayudar, podemos ser generosos, podemos hacer muchas cosas. Tener equipos, estos recursos que nos sirven para predicar su palabra. Pero, mis hermanos, si no conocemos esos principios de la palabra de Dios, que nos ayuden a nuestras convicciones en cuanto al dinero, entonces las preferencias van a venir y nos van a hacer tomar decisiones erróneas. Como por ejemplo que de vez en cuando está bien hacer una tranza. De vez en cuando hay que hacer una trampita ahí, si actuamos en base a preferencias. Por ejemplo, imagínense que usted va con su hijo o con su hija al supermercado y usted compra y viene y paga con un billete, pero por alguna cosa la cajera se equivocó y le dio $50 de más. Y usted agarra los $50 y se va y sale y va con su hijo ahí y sale a la calle y dice, gloria a Dios, Señor, por los $50. ¡Qué bueno eres tú! Y su hijo está viendo y se dio cuenta de lo que pasó. Y le dice, ¿qué pasó? Fíjate, papá, mamá, que en la escuela bíblica me enseñaron que la Biblia dice, no robarás. ¿Qué le podemos decir, mis hermanos? Le podemos decir, no dice así la Biblia. Las preferencias matan, mis hermanos. Las preferencias destruyen nuestra vida, nuestro testimonio. En otras palabras, robar es pecado y pecado es pecado. Si nos quedamos con 5 centavos, con $1, con $50, con 1.000.000, con 1.000.000.000, robar es robar, mis hermanos. Los principios no van a cambiar. Los principios son fieles y permanecen. ¿Por qué? Porque Dios los ha estipulado en su palabra. Y nuestras convicciones deben basarse en esos principios de la palabra de Dios. No debemos violarlos. Es insensato negociar con nuestros principios bíblicos. Nos van a destruir, nos van a matar. Muchas personas a veces hacen cosas que son muy cuestionables y cuando nosotros le preguntamos, ¿y por qué hiciste eso? ¿Qué pasó? Ellos que dicen, eso es asunto mío, no te metas. Pero mis hermanos, si somos hijos de Dios, si somos cristianos, no es solo asunto nuestro. Afectamos a los demás, las consecuencias van a los demás. La pregunta es, ¿por qué la gente entonces actúa de esta manera? No importándole los principios y actuando bajo preferencias. Bien fácil. Una de las principales es por miedo, por temor. Queremos ir con la misma corriente. No queremos ser los diferentes o los rechazados. Tienen miedo mucha gente a veces de que al no hacer lo que se les diga a los demás, la corriente de este mundo, lo que hagan, los van a rechazar y tienen miedo. Esta es la razón por la cual la gente se guía por las preferencias también. Los principios nos dicen que tenemos una guía, tenemos esa línea divisoria que nos va a guiar, nos va a dar protección, nos va a dar seguridad y salirnos de ellos, de los principios, de esa pauta es como manejar por la carretera sin esa línea. Vamos a perder el sentido de ubicación de nuestro carril y peligroso un accidente. La Biblia nos enseña cómo vivir, mis hermanos, siempre por principios y no por preferencias. Cuando la gente decide guiarse por preferencias, entonces vienen los problemas. Y Dios no quiere que estemos emproblemados. Toda la vida, nuestra vida es un constante toma de decisiones. Y por lo tanto debemos nosotros vivir y decidir vivir de una manera que agrada al Señor. Seguir los principios como Daniel, pase lo que pase, seguir con los principios de su palabra. Los principios nos protegen, mis hermanos, nos cuidan. Los principios no son para impedir que nos divirtamos.
No son para que seamos aburridos o seamos enojados. No, los principios nos protegen. Es para cuidarnos, mis hermanos. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 2. Capítulo 2, versículo 11 de Proverbios. Voy a dar lectura yo en la traducción, Nueva Traducción Viviente. Proverbios 2:11 dice, las decisiones sabias te protegerán. El entendimiento te mantendrá a salvo. Dice, las decisiones sabias te protegerán y el entendimiento te mantendrán a salvo. Y tomaremos decisiones sabias, esas decisiones sabias que dice ahí, las tomaremos y nos basamos en... Sí, se los olvidó, creo yo. Principios, ¿verdad? Principios. Si nosotros basamos nuestras decisiones en principios, entonces estos nos protegerán. Dios nos cuida, estaremos a salvo. Si queremos, mis hermanos, si a este momento, ya casi ya para terminar, conforme hemos oído la enseñanza, hemos en nuestra mente decidido y en nuestro corazón decidido basarnos en los principios de Dios para tomar nuestras decisiones, para vivir, para guiarnos. Hay algunos requisitos, mis hermanos, que debemos cumplir. Si usted, mi hermano, mi hermana, ha decidido o va a decidir guiarse por los principios de Dios dados en su palabra, hay unos requisitos. Miremos rápidamente para terminar algunos. Requisito número 1, si usted ha decidido guiarse por los principios de Dios, tiene que decidir si vivir por o para usted mismo o vivir por y para Cristo. Si ha decidido en su corazón basarse en su toma de decisiones por los principios de Dios, tiene que decidir vivir por usted o para Cristo. Debemos decidir como hijos de Dios vivir por una causa más grande que nosotros mismos. Vivir por el Señor. Algo que es más grande. El Señor es más grande que nosotros. Debemos decidir si vamos a vivir para nosotros y por nosotros o para Dios. Yo les aconsejo que busquemos el reino de Dios y su justicia y vivamos para Él. Requisito número 2. Si hemos decidido basarnos en los principios bíblicos para vivir nuestra vida, para nuestra toma de decisiones, debemos estar seguros al 100% de lo que creemos. Debemos tener muy en claro, mis hermanos, en nuestra mente y en nuestro corazón lo que creemos. Escuchen bien, hay cosas que no son negociables. Principios no son negociables. Por ejemplo, si usted, mi hermano, mi hermana, está soltero o soltera, y si se encuentra alguien que le hace insinuaciones a cometer pecado de fornicación, ¿qué dicen sus principios? Que no le agrada a Dios, es pecado eso. Usted debe creer firmemente 100% en eso, que no, aunque le rueguen y le digan, lo estén acosando, no es no. Le puede decir, no, muchas gracias, mis principios bíblicos dicen que no, y hasta ahí no se hable más del asunto. Nosotros los casados, si hay alguien que se insinúa y quiere que nosotros cometamos pecado de adulterio, ¿qué dicen los principios de la Biblia? Que no, y no es no, y cerrar la puerta. Porque mis hermanos, si nosotros le ponemos oído ante esas proposiciones, esas propuestas, a las cosas impías que no agradan a Dios, si nos comenzamos a voltear y a considerar esas ofertas, estamos en graves problemas. Debemos estar seguros al 100% en lo que creemos. Si vivimos por esos principios, entonces tendremos esas convicciones sólidas y firmes. Requisito número 3, si hemos decidido tomar como base de nuestras decisiones los principios bíblicos, tenemos que saber que tendremos conflictos. Tenemos que ser sabedores de eso, mis hermanos. Anticipar el conflicto. Si nosotros decidimos regirnos por sus principios, los principios de Dios, vamos a tener conflictos. ¿Por qué? Porque habrán personas a quienes les va a disgustar eso, no les va a agradar. Y no van a querer que seamos parte de su vida. Van a decir, no, este no, porque me siento incómodo, este tiene sus principios y sus convicciones. Tenemos que anticipar eso y sí, quizás nos van a rechazar, mis hermanos.
porque les va a desagradar cómo vivimos. Tenemos conflictos, vamos a tener conflictos. Deben de saber eso, mis hermanos. Requisito número 4, debemos de obedecer a Dios y dejar todas las consecuencias, pase lo que pase, las consecuencias de nuestras decisiones, al basarnos por sus principios de la palabra de Dios, debemos dejarlo en las manos de Dios. Toda decisión que tomemos en obediencia al Señor, luego de hacerla, debemos de dejar en las manos de Dios. Si Él permite que el resultado de mi decisión basado en principios bíblicos es que sufra, que así sea, mis hermanos. Daniel sufrió en ese momento, quizás ahí, o sea, era humano y él se afligía, pero a la vez estaba confiado en su Señor. Y ellos, después más adelante vemos a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno. Dijeron, y si no nos salva el Señor, tampoco lo vamos a hacer. Así que toda consecuencia de nuestras decisiones, basadas en principios bíblicos, dejémoslas en las manos del Señor. Confiemos en Él. Si el resultado de la decisión que nosotros hagamos, basados en los principios bíblicos, si Dios permita y nos bendice de una manera inusual, también que así sea. Todas las consecuencias de nuestra obediencia al Señor, al regirnos por sus principios, se las dejamos en sus manos. Amén. Último requisito. Recordar la soberanía de Dios siempre. Si queremos regirnos por principios, debemos creer en su soberanía, en la soberanía de Dios, que Él tiene el control absoluto de todo, mis hermanos, sin excepción. Eso significa que debemos recordar que Él es suficientemente todopoderoso, amoroso, bondadoso, que se interesa lo suficiente en usted, en mí, en cada circunstancia de nuestra vida, por lo cual no tenemos que preocuparnos. Ese es nuestro Dios, todopoderoso. Así que en esta noche les pregunto, mis amados hermanos y hermanas, ¿se basarán en principios o preferencias para tomar sus decisiones? Pueden llamarle santulón, pueden llamarle el aleluya, pueden decirle el fanático, le pueden decir el religioso, le pueden decir el santito, muchos sobrenombres. Lo pueden tildar de lo que sea. Pero ¿qué es mejor, mis hermanos? ¿Decidir por preferencias o mantenernos fieles a los principios dados por la palabra de Dios, a las leyes morales de Dios y no ceder al pecado? ¿Qué es mejor? ¿Seremos perfectos? Claro que no. No seremos perfectos. Pero si en ese proceso, mis hermanos, de toma de decisiones, vivimos en base a los principios revelados por Dios en su palabra, entonces Él nos va a dar esa gracia conforme a su amor y su bondad. Es así. Él nos va a ayudar. Él nos dará esa gracia si lo tomamos en cuenta, como leímos en el Proverbio. Si hacemos todo, si ponemos nuestra confianza en Él. Ahora, mis hermanos, como les decía temprano, si usted se olvida de la mayoría de esta enseñanza, lo que quiero que recuerde y al salir de este lugar, tenga en su mente y su corazón, ¿cuáles son esas palabras? Preferencias. ¿Cuál de estos términos, mis hermanos, describe mejor lo que nos impulsará de ahora en adelante a tomar nuestras decisiones? Mi consejo es, mi hermano, mi hermana, que usted escoja guiarse por los principios que encontramos en la palabra de Dios. La dirección divina, mis hermanos, nos va a ayudar mucho a evitar problemas, aflicciones. ¿Significa esto que no vamos a enfrentar dificultades? Tampoco, claro que no, vamos a tener dificultades. Pero la obediencia a nuestro Señor, mis hermanos, siempre trae como consecuencia ese gozo y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Rindamos nuestras preferencias ante el Señor, mis hermanos. Rindámoslas a Él, pongámoselas, porque las tenemos. Tenemos preferencias, tenemos gustos, pero que éstas no pisoteen los principios de la palabra de Dios. Pongamos en una balanza, veamos bien, analicemos, y cuando se nos presente una decisión, pensemos, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cuáles son los principios en cuanto a este tema? ¿Y qué dicen mis preferencias? Si usted hace eso, ahí va a tener identificada ya dos voces, la suya y la de Dios. Si su preferencia
va unida, va ligada a un principio de la palabra de Dios, pues gloria a Dios. Esa es la meta a alcanzar, parecernos a Cristo, ser como el Señor, ser como Jesús, parecernos a Él. Esa sería la meta a alcanzar, que nuestras preferencias vayan alineadas a los principios. Pero tenemos esta carne todavía y ahí vamos, nos cuesta a veces. Es normal. Tenemos una lucha contra sangre, no contra sangre ni carne, dice la palabra, sino espiritualmente. Así que en cada decisión, mis hermanos, el consejo de la palabra de Dios es: pongan en la balanza los principios o sus preferencias. Permitamos que el Señor nos muestre cómo vivir, mis hermanos, guiados por sus principios, que son santos y eternos. Amén. Pónganse de pie, mis hermanos. Vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude y que Él nos dé esa gracia que necesitamos. Gracias, Padre, por tu palabra. Queremos rendirte, Señor, nuestras preferencias, nuestros gustos, nuestros intereses, aquellos que no van alineados a los principios de tu palabra, que tú has dejado, Señor, en ella. Señor, ayúdanos a ser intencionales, a que de verdad, Señor, te agrademos, no solo de palabra, sino que de hecho y en verdad. Señor, cuando se nos presente una decisión, cualquiera que sea, que nosotros, Señor, seamos sabios y prudentes y podamos decidir basados en los principios que tú nos has dado y nos has revelado en tu palabra. Señor, ayúdanos a identificar cuando nuestras preferencias se quieran anteponer a tus principios. Si hemos caído, Señor, y hemos decidido en cuanto a nuestras preferencias, te pedimos perdón. Tú eres ese Dios perdonador, por eso te buscamos, porque tú nos perdonas cuando nos arrepentimos. Pero queremos, Señor, de ahora en adelante, vivir, regirnos y basarnos en tus principios bíblicos que son santos y eternos, los cuales nos van a cuidar y nos van a salvar. Ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí, Señor. Capacítanos diariamente, Señor. Ayúdanos a buscar tu palabra, a no negociar con tus principios, a cumplir estos requisitos, Señor, que vimos hoy. Tú eres soberano, Señor. Las consecuencias de nuestras decisiones te las dejamos en tus manos. Sabemos que tendremos conflictos. Queremos, Señor, estar seguros al 100% en lo que creemos. Señor, queremos vivir por y para ti, buscando tu reino cada día y tu justicia. En el nombre de Jesús. Amén. Sabiduría de Dios, anhelo conocerte, amarte y entenderte, servirte con pasión. Dame un corazón
Sabiamente queremos andar, Señor, sabiamente decidir.